soy Josefa, la coordinadora del comité de investigación, Josefa Dawson, y el profe Miguel Díaz es médico veterinario, profesor de la universidad, y a nosotros nos hace las clases en el internado de conservación y también nos hizo clases en otros ramos. Y estuvimos aquí organizando esta clase para una preparación para el terreno de hierba loca que vamos a hacer el 27 y 28 de octubre con el profe, con el objetivo de prepararnos para los proyectos de investigación que hace Acodici en el Parque Tahuatahua y en Patagonia Bagual. Muchas gracias, profe, por el tiempo. Perfecto, yo muy contento de estar con ustedes y poder conversar algunas cosas a través de esta sesión. Tengo el tiempo disponible, así que estamos bien. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema que es bastante importante cuando uno se dedica a la conservación de la naturaleza, cuando uno se dedica a la conservación de los distintos componentes que tiene la naturaleza, ¿no? Hay una naturaleza animal, una naturaleza vegetal, hay una naturaleza geológica, hay una naturaleza hídrica, es decir, hay muchos componentes de la naturaleza, ¿no? Ahora, en particular a nosotros, los médicos y las médicas veterinarias, los biólogos y las biólogas, los ingenieros forestales, los ingenieros en recursos naturales, ingenieros agrónomos, siempre estamos preocupados por el componente vivo de la naturaleza, ¿no? Es decir, los organismos que son vivos, que son más allá de las plantas y de los animales. Ustedes saben que hay distintos tipos de animales que algunos llaman inferiores, ¿no es cierto? Porque son menos complejos que los mamíferos, por ejemplo. Bueno, esta diversidad de organismos que existe en los distintos ecosistemas de la Tierra y del mar y es lo que se denomina diversidad biológica, ¿no? Es decir, la diversidad de especies, la diversidad de ecosistemas y la diversidad genética dentro de las especies, ¿no? Esta diversidad es una cuestión sumamente interesante para la vida. Y hoy día todos los países del mundo están interesados en conservar lo mejor posible la diversidad biológica, los componentes de la diversidad biológica. Pero para hacer bien la pega de conservación necesitamos medir, aplicar ciencia, ¿no? Y este método que vamos a conocer hoy día es un método bastante bueno, interactivo, tiene muchísimo conocimiento, está muy validado. Entonces es interesante, digamos, en ese sentido. Yo voy a mostrarles ahora algo que probablemente ustedes han visto, han conversado, que es esta hierba que se llama hierba loca, ¿no? Esta es la planta que le da el nombre al lugar donde vamos a ir. Se llama hierba loca de Lucer y es una planta del género Astragalus. ¿Ah? Este género Astragalus, ¿no? Sí, era por eso, Josefa, por esta hierba que se llama hierba loca. Te vas a sorprender más todavía por lo que voy a contar a continuación. Astragalus. Astragalus es un género de muchas plantas a nivel mundial y todas tienen una característica más o menos fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les presento aquí a este Astragalus, que es una planta tóxica para los animales. Y qué bueno que muchos de ustedes que son veterinarias, conozcan estas plantas del género Astragalus, ¿no?
está en muchos países del mundo, ¿no? En algunos países, como en Argentina, causa mucha mortalidad de vacas. Y lo que hace esta planta, que en inglés se llama logowit, ¿no? Hierba loca, acumula selenio del suelo. Y entonces como una especie de bombita de selenio. El selenio es útil porque participa en muchas funciones vitales. Las vacas cuando la comen empiezan a tambalearse y a dar tumbos, como que estuvieran drogadas, ¿no? Más tarde desarrollan fiebre y anorexia. Y por supuesto mueren, ¿no? Porque hay un alcaloide también en esta planta, ¿no? Sin embargo, el ganado vuelve a comer de ella con fruición, le gusta la planta, la encuentra atractiva, porque se vuelve adicta, fíjate, a esta planta, ¿no? Se vuelve adicta, le gusta, algo le pasa, le causa algún placer. Es muy loca esta hierba. ¿Ah? Es muy loca esta hierba, ¿no? Bueno, vamos a conocerla entonces allá y ojalá podamos herborizar algunas plantas para que los colegas de Acovici la conozcan más en detalle, ¿no? Muy simpático. Agustín dice que le encanta. Agustín, no puedes comer esta planta ni fumarla tampoco. ¿Ah? Así que tranqui. ¿Ah? Bueno, ahí estamos. Bueno, eh, esta imagen que está un poco borrosa muestra la topografía que hay en el santuario este de Hierba Loca, ¿no? Es una zona preandina, ¿no es cierto?, de montaña, ¿no? Donde hay distintos tipos de ecosistemas. Pensé que se iba a ver mejor, pero está un poco mal, así que la voy a sacar, ¿no? Ahora, cuando uno habla de biodiversidad, ¿no es cierto? Y nos preocupamos nosotros solamente de la biodiversidad de fauna por una especialización profesional, ¿no? Probablemente los ingenieros y las ingenieras forestales se ocupan de las plantas, ¿no? Plantas mayores, árboles, arbustos, plantas anuales, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros en general en esta zona del país estamos interesados en conocer un poquito del bosque esclerófilo andino, que es lo que vamos a encontrar allá en Hierba Loca, ¿no? Hay dos o tres árboles que son más o menos típicos de allá, ¿no? Estos árboles es lo que se llama el filtro grueso, es decir, estos árboles cuando están tupidos forman un filtro a la radiación que viene de la atmósfera, que viene del espacio, que viene del sol, que viene de otros planetas. Y es como un enorme paraguas que impide que esa radiación dañe a los que están bajo el canopy de estos árboles. Más abajo de los árboles hay un filtro más fino que está formado por todos los arbustos, animalitos que viven ahí, qué sé yo, ¿no? Bueno, uno te puede mirar estas formaciones con el concepto de cadena trófica y uno va a ver que las plantas son productores primarios de energía y de alimento, son los que están en la parte basal, digamos, de esta infografía. Luego vienen entonces los que comen esta hierba, estas semillas, qué sé yo, herbívoros, como este guanaco que está aquí, ¿no? Y el guanaco a su vez es depredado por los consumidores secundarios, ¿no? Que son estos zorros, este puma, los restos son comidos por aves carroñeras como el cóndor, como algunas águilas. Es decir, todo está bastante encadenado desde el punto de vista del flujo de energía, ¿no?
cuando uno perturba estas tramas tróficas porque saca una parte importante, esta trama trófica se desorganiza y el ecosistema se desorganiza. Por eso es importante la conservación de la trama trófica, donde cada individuo tiene un rol bien específico al interior de esta trama. ¿Ah? Es interesante usar este concepto para pensar cómo sería la trama trófica de hierba loca, ¿no? ¿Habrán algunos animales silvestres que comen el astragalus de la hierba loca? ¿Habrán... Fíjense que los únicos herbívoros que hay ahí son el guanaco, digamos, que ya no está en esa parte, pero no hay más herbívoros, ¿no? Probablemente hayan conejos y liebres, ¿no? Bueno, pero seguramente ellos hacen una selección del forraje que más les gusta, ¿no? Y seguramente no está la hierba local. ¿Ah? Bueno, cuando uno quiere entonces conocer y medir la diversidad biológica de animales, tiene que definir una zona en la cual quiere mirar y contar, ¿no? Ustedes saben que como científicos nosotros medimos y contamos y elaboramos reflexiones a partir de lo que observamos en la naturaleza. Una forma de operativizar eso, de hacerlo objetivo, es que nosotros definamos ciertos límites, ¿no? Ciertos límites para poder analizar la información dentro de esos límites. Y se supone que los límites de un área que vamos a llamar polígono, ¿no es cierto? Es decir, un pedazo de la realidad, ¿no es cierto? Delimitado, ¿no? Ese pedazo nosotros lo vamos a estudiar contando, pero como puede ser un trozo grande de realidad, un trozo pequeño, lo dividimos en ciertas cuadrículas, ¿no es cierto?, para poder contar y poder después hacer análisis, ¿no? Entonces, el largo y el ancho del polígono y también de las transectas al interior del polígono depende de las especies objetivo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, medir la abundancia de los guanacos, no puedo hacer un cuadrado de 2 por 2 metros, porque eso es muy pequeño para contener al guanaco que yo quiero estudiar. Tengo que tener un polígono mucho más enorme donde pueda yo observar el guanaco, ¿no? Pero hay animales más pequeños que tienen hábitats más pequeños, que yo los puedo medir en polígonos más pequeños, ¿no? Siempre la pregunta cuando uno diseña un polígono para medir biodiversidad es qué tamaño y forma del polígono me asegura que las especies que a mí me interesan estén contenidos. ¿Ah? Si yo lo hago muy chico, van a haber algunas que van a estar por fuera. Tengo que ampliarme entonces. Entonces uno tiene que llegar a un cierto equilibrio, ¿no es cierto?, entre el tamaño del polígono y la cantidad de especies y la cantidad de individuos dentro de la especie que yo quiero medir en ese territorio. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos un tema para discutir y pensar que seguramente lo vamos a discutir y pensar en hierba loca cuando estemos parados sobre el terreno allá. ¿Ah? Bueno, ¿cómo registro y contabilizo las especies dentro del polígono diseñado? Lo puedo hacer a través de signos directos. Por ejemplo, si yo veo a la turca, que es un pájaro que tiene unas patitas muy lindas que las usa para escarbar, porque ella encuentra semillas, gusanillos y otras cosas más escarbando en el suelo, ¿no? Signos directos, que es ver el ejemplar.
Y si uno cuando lo ve y lo anota en el cuaderno o en la planilla de avistamiento, ideal poner la hora que lo viste para no repetirte, digamos, ¿no? Normalmente uno los ve en horas diferentes, ¿no? Bueno, después están los signos indirectos, que escuchar los cantos, los sonidos propios que pueda tener, por ejemplo, no sé, un cururo o alguna otra ave que haga no un canto, sino que una vocalización, por los pelos también, por las huellas, por los huesos, por etcétera, etcétera, digamos, fecas en vez de fechas, ¿ah? Me equivoqué ahí, fecas. Entonces, para no hacer dobles o triples conteos, lo ideal es marcar el signo indirecto en la tierra, digamos, marcarlo, hacer una señal, ¿no es cierto? Ahí con un papelito, con escarificar el suelo, poner, no sé, algo que no lo podamos volver a contar porque ya lo contamos, ¿no? A contar exacto y rigurosamente se aprende solamente con la práctica. Las huellas, los signos directos, los cantos, las plumas, los huesos, qué sé yo, eso solo se aprende con mucha práctica, ensayando, ¿no? Haciendo trabajo como el que ustedes van a hacer en Hierba Loca, ¿no? Entonces hay una experiencia. Cuando ya estén bastante diestro, realmente quienes no son diestros van a admirarlas a ustedes, van a admirarlos también. Como bien dice Josefa, la fotografía también ayuda mucho en estos casos, sí, muchísimo, ¿no? Bueno, rastros, interesante, los rastros que dejan los animales, los senderos, ¿no es cierto? Hay caminitos, hay senderos, porque el hábitat es también un espacio social, es un espacio de conversación entre los animales, es un espacio de caza, de captura, ¿no? Eh, entonces hay que conocerlos a ellos y también sus hábitos permiten entonces conocer. Si uno quiere conocer más los rastros, puede ayudarse con algunas técnicas. Por ejemplo, en esta foto abajo hay un señor que está notando algo y el suelo está blanco. Es decir, en la noche este señor fue y desparramó cal. ¿Ah? Y entonces la cal al otro día muestra las huellas de los animales que allí anduvieron. En la noche, que no siempre medimos la diversidad que hay en un lugar en la noche, porque estamos cansados, nos da susto, hacemos otras cosas, no lo programamos así. ¿Ya? ¿Y la cal no es dañina para las patitas de los animales? No. Es carbonato de calcio, que es uno de los minerales muy común en el mundo, ¿no? Es la cal, ¿ya? Es esa cáscara que tienen las almejas, por ejemplo, ¿no? Que es blanca, que después se descompone y se transforma en cal, que es muy abundante y es bastante inocua. Además, la necesitamos para formar nuestros huesos, etcétera. Lo otro que uno puede mirar son las fecas de los animales, las huellas, las egagrópilas, que son, ¿no es cierto?, el regurgitado de las partes de los animales que no pueden digerir las aves rapaces. Entonces vomitan, ¿no es cierto? Eh, Como dice Javiera, y si llegan a ingerir la cal, no les va a pasar absolutamente nada, Javiera, no, nada. ¿Mm? Y colocar cal no haría que el animal evite pasar por ahí, tipo del olor, sea conocido el color. Mira, no he sabido de que eviten el lugar. Más bien los animales son bastante curiosos y van a ir a olfatear, a mirar ahí y van a dejar sus huellas ahí, ¿no? Eso es interesante, digamos, ¿no? Es muy inocua la cal, ¿no? Eh, una. Fecas, ¿no? Presencia de especies y la dieta, ¿no?
tenemos distintos tipos de animales que tienen distintas fecas, ¿no es cierto? Y las fecas, como bien saben ustedes, reflejan muy directamente la comida de los animales, ¿no? Entonces uno puede aprender a distinguir los distintos tipos de fecas de los animales, ¿no? Puede conocer la forma de la feca, el color, qué cosas tiene, ¿no es cierto? El grosor, cuando están frescas, qué olor tiene, si hay pelo, si hay huesos, si hay semillas, qué sé yo, nos da mucha información, digamos, esta feca. Uno puede recoger fecas, ponerlas en una bolsita y analizarlas con más detalle en el laboratorio, poniéndolas en un vaso PET, perdón, en un vaso de precipitados con agua, disolverla y va estudiando los distintos componentes que tienen estas fecas. Las fecas, digamos, son bastante identitarias, son muy propias del animal que queremos estudiar. Por ejemplo, en la feca del puma vamos a encontrar casi siempre pelos, plumas, huesos, digamos, ¿no? Eh, en los felinos pequeños vamos a encontrar pelos, huesos de roedores, plumas también, pero son de tamaño distinto, ¿no? ¿No? Por ejemplo, esta que está aquí abajo con este círculo es una feca de puma, ¿no es cierto? Cougar en inglés o león de montaña, ¿no es cierto? Vamos a conocerla probablemente en algún momento, ¿no? Esto que está aquí también es unas fecas de puma, digamos, ¿no? La forma es bastante variable, digamos, ¿no? Bueno, el diámetro es grande en el caso del puma porque es un animal bastante más grande. Algunos animales tienen unas especies de baño en la naturaleza que le llamamos letrinas, ¿no? Es interesante eso porque son zonas donde a los animales les gusta ir a defecar, se sienten tranquilos, contentos, nadie va a esos lugares no por el olor, sino porque es un lugar muy privado, por ejemplo, de un puma, y todos huyen porque el puma es un animal muy respetado dentro de la naturaleza, ¿no? Bueno, otros tipos de fecas, por ejemplo, en el caso de zorro hay pelos, huesos, plumas, semillas, también hay invertebrados. El zorro es un animal oportunista que tiene una plasticidad alimentaria interesante. Eso la naturaleza lo ha llevado para allá porque la vida del zorro es difícil, ¿no? Pasa mucho hambre el zorro, ¿no? Bueno, las formas son bastante parecidas a la de los perros, ¿no? Los diámetros, qué sé yo, también podemos ver si encontramos allá en hierba loca. Bueno, hay otra, el chingue tiene otro tipo, el quique, ¿no es cierto? Fíjense que en el caso del chingue hay restos de insectos principalmente. Entonces, ¿qué significa que hayan insectos principalmente? Significa que este está mucho más relacionado con el área de los insectos. Es un controlador de insectos, ¿no? Si yo sacara a todos los chingues del ecosistema, los insectos se dispararían, ¿no es cierto? Porque no tienen un controlador. ¿Ah? Eso es interesante, ¿no? Eh, Le da una característica bastante propia a este animal. En el caso de las aves rapaces, principalmente las nocturnas, las egagrópilas son material que regurgita donde hay restos no digeridos, ¿no? Y lo que hace cuando uno toma una egagrópila y la analiza, nos da datos muy certeros de qué hay, qué consume, cómo se relaciona este animal con el ecosistema. ¿A quién controla, no? ¿A quién caza? Es interesante eso. Entonces uno va armando, ¿no es cierto?,
idea de la trama trófica, ¿no? De cómo se vinculan los vegetales con los animales entre sí, etcétera. Esa infografía que yo les mostraba al comienzo, ¿no? Huellas, otra forma interesante, digamos, de aprender, ¿no? Donde uno puede con las huellas decir, ah, aquí está presente tal animal o aquí no está presente. Si hay muchas huellas, me va a decir, ah, mira, es abundante este animal acá, ¿no? Entonces es interesante, digamos, uno puede medirlas, por ejemplo, ¿no? El sustrato, es decir, el suelo puede influir en la forma de la huella. Sustratos muy duros, por ejemplo, como piedra, hacen imposible que uno pueda saber qué animales hay ahí. Los sustratos planos, por ejemplo, ¿no? Barroso, fangoso, son súper buenos porque quedan marcadas ahí. Josefa dice, nosotros también hacemos tomas, muestras de huellas con yeso, fantástico, digamos, ¿no? Ah, yo creo que puede ser interesante hacer alguna molde, digamos, con yeso. Uno con el tiempo va aprendiendo a distinguirlas claramente y las puede medir bien, ¿no? ¿Qué información nos proporciona medir las huellas? El tamaño del animal. La profundidad en que deja la huella nos va a decir sobre un poco el peso, ¿no? ¿Ah? Así que es interesante uno, en la medida en que va conociendo, se puede ir especializando mucho más en todo esto. Por ejemplo, un mustelio como el bisón, ¿no es cierto? ¿Ya? Es un animal que tiene una forma especial del pie, tiene las uñas, las marcas, ¿no es cierto? La almohadilla posterior está bastante deforme, digamos, ¿no? Mientras que en un perro es mucho más regular, ¿no? En un felino es bastante más limpia, digamos, la huella. ¿Ah? Bueno, podemos entonces nosotros medir estas huellas. En el caso del zorro gulpeo, ¿no es cierto? Es bastante más grande que en el caso del zorro chilla, ¿no? Entonces podemos medir. Fíjense la diferencia que hay en los cojinetes plantares, que es la parte del talón, por así decirlo, en el culpeo versus el zorro chilla. Es bastante más voluminoso en el caso del zorro chilla, ¿no? Bueno, las huellas de los pumas también, ¿no? Que uno las puede ver, las puede, las puede tomar moldes, como decía Josefa, ¿no? Interesante eso. ¿No? El chingue tiene una determinada huella, fíjense cómo está aquí abajo, la huella del chingue muestra cómo es su pata, ¿no? Es una pata bastante distinta, ¿no? Porque marca mucho más, ¿no? El chingue, para el cual hay que tener un cuidado extremo de no ser meado por un chingue, porque su meada es horrorosamente cáustica y además es de un olor pero espantoso, digamos, ¿no? Hay que poner, cuando se trabaja con chingues, hay que ponerse traje especial y se prepara una solución anti-meado del chingue por si llega a rociar a alguien, ¿no? Bueno, el quique tiene también una huella diferente, digamos, ¿no? Bueno, no olvidar a nuestros animales más cercanos, digamos, ¿no? El gatito doméstico y el perrito, digamos, ¿no? Que tienen unas huellas que no son muy, muy clásicas, digamos, ¿no? También hay otros tipos de rastros, por ejemplo, como mirar si hay animales depredados, ¿no? Si hay carcasas botadas, si hay madriguera, si hay animales de caza, si hay huevos, ¿no? Si hay nidos determinados. Todo eso nos da mucha información sobre la presencia de determinada especie dentro del polígono que nosotros hicimos. También en algunos elementos del ecosistema nosotros podemos ver huellas y podemos a través de ellas saber que hay
unos animales ahí. Este caso que está aquí, este es un pequeño fuste de un árbol que ha sido dañado por mordiscos, digamos, de un jabalí. Cuando uno encuentra muchos de estos árboles en un territorio, significa así, pero 100% cierto de que hay una manada de jabalí de un tamaño bastante grande. Imagínenselo aquí parado tratando de comer estas cortezas, digamos, ¿no? Es un animal que por lo menos tiene, no sé, 70, 80 centímetros de largo. Lo mismo en los suelos, digamos, ¿no? En este caso hay osaduras, ¿no es cierto?, de los jabalíes. Los jabalíes son grandes destructores del suelo. Hay marcas, ¿no es cierto?, que dejan. Bueno, en el tema de las trampas de pelo, es interesante también, ¿no? Cómo uno puede agudizar el ojo y ir reconociendo en árboles, en pasadas entre cerco, en alambres de púa, qué sé yo, los pelos que quedan prendidos. Pero uno también puede poner trampas de pelo. Y estas trampas de pelo generalmente tienen una sustancia adhesiva en que el animal pasa y deja los pelos pegados ahí. Y uno puede reconocer los pelos porque todas las especies tienen pelos distintos. Tienen pelos de formas distintas, tienen pelos de colores distintos y tienen pelos de grosores diferentes, ¿no? También entonces es un dato eh, para conocer las especies que están ahí, ¿no? Últimamente, en los últimos, yo diría, 20 años, se ha popularizado el uso de las cámaras trampa. Esto es muy interesante porque son cámaras que se activan con el movimiento y en el caso de los animales, con el movimiento de los animales. Ubicadas en lugares estratégicos permiten obtener a lo largo del tiempo muchas fotos de presencia de los animales. Uno a través de algunos métodos no computacionales y programas puede entonces hacer una serie de cálculos de frecuencia de aparecimiento, de frecuencia por estación, puede medir los animales, etcétera, ¿no? Eh, entonces hay cursos que se hacen también acá en Chile para procesar estas fotos, que son, las cámaras toman miles de fotos, ¿no? Son cámaras con pila, tienen una pequeña tarjetita en la cual las fotos van quedando almacenadas. El principal problema son las fotos fantasma, ¿no? Que aparecen, porque como se activan por el movimiento, muchas veces una rama que se mueva por el viento dispara y te inutiliza una cámara. Es decir, tú puedes tener un mes la cámara y vas a encontrar puras plantas que se movieron. Eso fue porque tú la colocaste mal, no porque las plantas estaban ahí, ¿no? Y el otro problema, como bien dice Josefa, es el robo de las cámaras trampa. Una cámara trampa buena vale 200 lucas, más o menos. Hay más caras, por cierto, y hay más baratas, pero dije buena, ¿no? Bueno, los componentes son, bueno, tiene también luz, ¿no? O sea, dispara luz cuando tú la programas para tal, tiene un lente para tomar y tiene pilas, ¿no es cierto?, que hay que ir cambiando, pero son de larga duración, ¿no? Interesante método, hay que aprender a manejarlo, ¿no? No solo la cámara, sino que qué hacer con las fotos. Ahora, cuando uno usa cámaras trampa, uno tiene que definir el objetivo que quiere. No se trata solo de sacar fotos, se trata de sacar fotos para algo. ¿Ah? Por ejemplo, si yo hago un transecto o elijo un polígono donde quiero ver qué densidad de gato andino hay, ¿no es cierto? Yo tengo que poner
varias cámaras trampa que tomen fotos durante varios meses y después con todas esas fotos yo hago un procesamiento computacional y puedo entonces saber cómo se comportó este animal ahí. Entonces, lo primero es definir los objetivos, ¿para qué? Después tener una cartografía, ¿no? Del territorio, marcar un punto GPS de la cámara trampa para saber dónde está, ¿no? Instalarla, recuperar los datos, hay que camuflarla, ¿no? ¿Y qué se obtiene con ella? La abundancia relativa de un animal. ¿Cuántos por kilómetro? La densidad, ¿no es cierto?, de individuos, la riqueza de especies, porque no solo le toma fotos a un individuo, sino que a todos los que pasen por ahí, ¿no? Es interesante, es bueno, pero tiene esos problemas, ¿no es cierto?, de los robos. Bueno, aquí hay una foto de este animalito, digamos, ¿no? Eh, ¿Es una guiña o no? Sí. Sí, es una guiña, dice la Catita Pinilla, sí, bueno. Bueno, bastante bien el ejemplar, se puede ver bastante bien, se puede ver la vegetación en la cual anda, ¿no es cierto? Se puede ver cómo está la cobertura del animal, ¿no? Si está bien, si está flaco o no está flaco, si tiene heridas o no, si le falta una pata, los tamaños del animal. Es decir, te entrega una foto, bastante información. Además de la hora por ahí que pasó, el día que estuvo, si volvió a pasar después, etcétera, ¿no? Bueno, esta una foto de noche, digamos, ¿no? Pues un zorro, digamos, tomado desde las espaldas, digamos, ¿no? Bueno, las redes niebla son otro de los instrumentos que me permiten conocer la diversidad de aves en un determinado territorio. Las redes niebla son redes pequeñas como la que se ve acá abajo donde está este pajarito enredado, en que los pájaros quedan enredados, es invasiva, le produce alto estrés al pájaro. Se puede usar para aves y murciélagos también, ¿no? La altura a la cual la coloca depende mucho de la especie, ¿no? Se obtiene número de individuos por unidad de esfuerzo, por día en que está puesta la riqueza de especies, porque atrapa no solo a una especie de pájaro, sino que a varios, ¿no? Josefa dice, tenemos una profe que utiliza estas para estudios en los que necesita tomar sangre de las aves. Sí. Ahora, estas redes son extremadamente estresantes para los pájaros. Y cuando uno trabaja con pájaros, lo primero que tiene que hacer cuando los va a sacar de ahí es taparle los ojos. Hay unas capuchitas que se usan y que se confeccionan para taparle los ojos porque es un gorrito que le pone, ¿no es cierto? Y lo otro es tomarlos con la mano y taparle los ojos. ¿Por qué? Porque el estímulo principal para el ave viene de los ojos, ¿no? Ya, caperuzas, dice Josefa, ¿no? Viene de los ojos y el segundo estímulo viene por el oído de los pajaritos, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que hacer. Y es tal el estrés que algunos pueden morir de infarto, ¿no? ¿A qué altura aproximadamente se utiliza para murciélago? No lo sé, fíjate, Javiera, no lo sé. Pero yo me imagino que depende de la especie, porque hay algunas especies de murciélago que solo andan de noche y en altura, ¿no? Mientras que hay otros que hacen vuelos rasantes del suelo en la vespertina. Entonces, depende de qué especies quieras estudiar. En Chile tenemos 17 especies de murciélago. Antes teníamos 14, agregaron 3 más los estudiosos, ¿no? Interesante eso, ¿no? Bueno, las trampas Tomahawk son trampas construidas que son invasivas porque, claro, capturan al animal. Uno pone un cebo dentro de la trampa, un cebo atractivo para los animales, ¿no es cierto?
y entonces el animal entra, cae en la trampilla y queda prisionero. Si está en un lugar inhóspito para ese animal y el animal sufre un estrés horroroso, si tiene afuera una guiña que lo está tratando de cazar. ¿Cachai? Porque está abierta la trampa por todos lados. Entonces es un estrés espantoso. Después hay que tener un cuidado enorme para manipular estos animales, generalmente con guantes gruesos. Hay que tener cuidado con los temas eh, de infecciones, ¿no es cierto? Los temas de bioseguridad. Uno puede capturar bastantes especies. La productividad del trampeo es diferente según las especies, ¿no? Hay algunas especies que cachan rápidamente que la trampa es algo malo para ellos y hay otras que son bastante más ingenuas. Entonces, no hay tanto problema ahí. Después para micromamíferos se usan estos que se llaman las trampas Sherman, ¿no es cierto? En grillas, es decir, uno puede hacer una grilla que es en un polígono, ¿no es cierto? Hacer una división, ¿no es cierto? Y poner muchas trampas en la grilla de trampa. Y eso te va a dar después, ¿no es cierto?, la densidad de animales, la diversidad de animales, qué sé yo, ¿no? Ahora, cuando uno captura animales silvestres para efectos de investigación, tiene que pedir permiso al SAC. Cuando uno hace trabajos de docencia, ¿no es cierto?, como el que ustedes hacen en Acovici, ustedes no debieran pedir permiso al SAC. ¿Ah? No debieran. Ahora, porque es un trabajo de docencia en que ustedes van a capturar y van a devolver al medio, ¿no? Así que, no, sí es verdad, Josefa, eso. Así que tenemos que conversar un poco más de eso para que ustedes no se inhiban, digamos, con eso. ¿Ya? Bueno, la trampa pozo o pitfall es una trampa en que hay un pozo, ¿no es cierto?, que está rodeado por un plástico, tubos de PVC, digamos, donde caen los animales, ¿no? Ah, dice Josefa. Ah, tú usas para tu tesis, Josefa, pero no estas pitfall, sino las anteriores, ¿no? Ok. Ah, para los insectos, las pitfall. Ah, ok, perfecto. Después hay otras trampas que se llaman barber, ¿no es cierto? Para invertebrados también, ¿no? También requieren permisos de captura científico cuando uno está haciendo su tesis, cuando uno está haciendo una investigación, pero para temas docentes, no. ¿Ah? Bueno, la vara lazo es lo que usan los investigadores de reptiles, ¿no es cierto? Que consiste en un palito con un lazo, ¿no es cierto?, con el cual se capturan las lagartijas, los lagartos y qué sé yo. ¿Ah? Interesante también, ¿no? Es invasiva, ¿no es cierto? Causa si uno no sabe manipular reptiles, se va a quedar con la cola en la mano, eh, que es un mecanismo que tienen la mayoría de las especies de lagartijas para deshacerse de su capturador, digamos, ¿no? De quien las capturó. Y este es un murciélago, estos son de Asia, ¿no? No me recuerdo la especie, pero me encantó, es como un niñito chiquitito. Bueno, se lo van a comer, pues. Seguro. También hay un método para saber, ¿no es cierto? Este tema del playback. El playback es un sistema en que uno pone grabaciones de cantos, grabaciones de vocalizaciones para atraer a los individuos de esa especie. Se usan aves y anfibios, ¿no? Hay que considerar la época y la especie. Hay épocas en que los anfibios y aves cantan, otras no. En algunas épocas están atentos a los cantos de las otras o del otro, ¿no?
altera el comportamiento temporalmente de los animales, digamos. Sí, los desorienta en el sentido de por qué aparecen esos sonidos si no hay ejemplares en ese lugar, digamos, ¿no? Bueno, los puntos de conteo de aves, ¿no es cierto?, se usan para obtener la riqueza de especies, es decir, las distintas especies en una localidad, la abundancia por especie y la conducta también se mira, digamos, ¿no? Uno puede hacer un círculo, dividirlo en cuatro y contar en esos cuatro puntos, ¿no? Eh, y con eso acumula información importante, digamos, ¿no? Eh, y estas que son transectas para aves, aquí hay algo interesante, digamos, ¿no? Hay que observar a los individuos y eso implica que uno tiene que estar muy atento y tiene que conocer un poco del vuelo y de las características del plumaje de estas aves, las características corporales, para que te permita distinguir si en realidad los que acabas de ver son comitocinos o son diucas o son de otro animal, ¿no? Eh, Ahora, uno cuenta siempre dentro de la línea punteada que está acá. Y cuando el animal está fuera de la línea punteada, entonces no entra en la, en la contabilidad, ¿no? Eso hay que tener cuidado, digamos, para no generar una distorsión demasiado grande. ¿Ah? Las ecolocalizaciones es un método que se usa para trabajar con murciélagos, ¿no? Y que tiene eh, la misma forma que usan los murciélagos para cazar, digamos, ¿no? Que es un pulso que emiten, que rebota en su presa y vuelve. Y con base a eso los murciélagos calculan la distancia y modulan la velocidad con la cual se aproximan ahí, ¿no? Eh, Se usa el análisis, uno graba en la naturaleza y después analiza el sonido mediante software, ¿no? Y ahí uno reconoce las frecuencias, ¿no es cierto?, de cada especie de murciélago y el software te ayuda a contabilizar, ¿no? Yo nunca he usado esto porque nunca he trabajado directamente con murciélagos, ¿no? Bueno, eh, estaciones de olor, ¿no? Las estaciones de olor es interesante porque engañamos a los animales ahí. Compramos en las tiendas especializadas, por ejemplo, el olor a puma, el olor a chingue, el olor a, no sé, a bisón, por ejemplo. Y en algún lugar colocamos, ¿no es cierto?, este olor para que lleguen estos animales atraídos por ese olor. ¿Y nosotros qué vamos a poner para registrar estos animales? Pueden ser cámaras trampa, pero también podemos esparcir algún polvo, arena, tierra o cal u otras cosas, y en las cuales estos animales van a dejar su huella y vamos a poder entonces medir eso. Es interesante, hay una industria cada vez mayor de producción de estos perfumes, digamos, de la fauna, ¿no? Hay otros métodos un poco más sofisticados que tienen que ver con la radiotelemetría satelital, ¿no? Que es colocar estos collares, ¿no es cierto?, que pueden ser con GPS, estos collares, como el negro de acá arriba, o pueden ser VHF, que uno pesca la señal con una antena, que es lo que tiene esta chica acá abajo, digamos, ¿no? Collares necesitan que uno atrape el animal con base a alguna trampa, que lo puedas manipular, que lo puedas anestesiar si es que no es manipulable fácilmente,
colocar bien el collar, que son todos collares bastante especiales, para que no dañan la piel ni producen heridas, qué sé yo. ¿Ah? Entonces es interesante, digamos, eso. ¿Qué se obtiene como información? Patrones de desplazamiento. El collar de GPS te entrega un tracking, ¿no? Es decir, te va marcando los senderos, ¿no es cierto?, a través de los satélites. El ámbito de hogar, porque cuando se repiten los recorridos por una determinada zona, significa que el animal está en un área en la cual se siente cómodo y probablemente sea el lugar más confortable de su hábitat, a lo cual llamamos hogar. Está el comportamiento, cuánto camina durante el día, cuánto de la noche, cómo se distribuye, si tiene varias zonas que él se desplaza y duerme, qué tipo de interacciones tiene con el ganado, con los perros, etcétera. No hay una cantidad interesante de información en eso, ¿no? Ahora uno puede en un territorio calcular, por ejemplo, la abundancia, que es la densidad de individuos en una unidad del área. En este caso hay aquí marcado tres cuadrículas en color celeste, 1, 2 y 3, ¿no? Y uno puede medir ahí, ¿no es cierto?, la abundancia de animales a través de cámaras trampas, de las huellas y todo lo otro, ¿no es cierto? Y después uno puede proyectar a la totalidad de la superficie con base a promedio, desviación típica, y puede decir, mira, en todo el polígono, ¿no es cierto?, la densidad absoluta es de tantos individuos, digamos, en ese territorio. La puede llevar a densidades por kilómetros, por metro, lo que tú quieras, digamos, ¿no? Ahora, la distribución de los individuos dentro del polígono puede que no sea homogénea. Entonces uno no puede suponer que esos individuos de la densidad absoluta están distribuidos homogéneamente ahí. No, no se distribuyen homogéneamente, los hábitats no son homogéneos en general, ¿no? Excepto en los gallineros de tipo industrial, donde el hábitat es el mismo para los miles de gallinas que están adentro, ¿no? Bueno, hay un método que se llama captura y recaptura, que lo voy a explicar en un momento, ¿va? Que tiene como condición que algunos animales estén anillados. ¿Ah? Y lo vamos a ver a continuación aquí. Fíjense que tenemos que la población total de este ratoncito es el círculo más grande. Entonces yo con trampas hago una primera captura, que son estos que están aquí en el azulito, ¿no? Y después, pasado un tiempo, yo hago una segunda captura. Y en la segunda captura caen algunos de los que están marcados en la primera captura. Entonces estos que están al medio, en blanco, son los recapturados. Si la recaptura es baja, indica que hay muchos más individuos. Claro, porque los que están marcados se disolvieron en una población muy abundante. Y si yo recapturo muchos, me acerco a este círculo más grande, quiere decir de que no hay tantos individuos, están casi solo los que están en este círculo, entonces la recaptura va a ser muy numerosa. Eso significa que esta población va a ser pequeña, o sea que la población de este círculo grande va a ser pequeña. Mientras más pequeña es la recaptura, la población del ratoncito, del pez o de la otra cosa va a ser mucho más grande, ¿no? Entonces, si la recaptura es baja, indica que hay muchos más individuos, hay abundancia, ¿no? Interesante, digamos, ¿no? Un método que te permite estimar la abundancia, digamos, de una especie determinada. Pero cuando uno habla de diversidad,
está el tema de las comunidades. Las comunidades son ensambles de animales, ¿no? De distintos tipos de animales, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en esta cuadrícula que está en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no es cierto? Tenemos un triángulo, una estrellita y un círculo. Si asumimos eso nosotros, podemos contar de que tenemos una comunidad formada por estrellitas, estrellas de 5 puntas más grandes, círculos negros y está el triángulo, ¿no? La cuadrícula que está más a la derecha, digamos, tenemos que aparte de los que ya teníamos ahí, aparecen otras especies, que es como rayo, digamos, que aparece. Entonces uno va a ver que hay ensambles distintos en un territorio y en una comunidad, ¿no? Eso es interesante porque nos dice de qué especies tienen amistad, ¿no es cierto? Y qué especies son más abundantes, ¿no? En la primera cuadrícula los más abundantes son estas estrellas de 7 puntas, ¿no? Después de eso, la más abundante serían los círculos negros, ¿no? Bueno, en esta otra cuadrícula más a la derecha, yo diría que están más o menos en la misma proporción todas las especies, ¿no? Veamos cómo podemos calcularlo. La diversidad entonces va a ser el número de especies. Diversidad o riqueza se nombra con la letra S, digamos, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos dos especies, ¿no? Por lo tanto, S va a ser dos especies. Pero estas dos especies no están presentes, ¿no es cierto?, en abundancias relativas iguales. Estrellitas verdes, hay 5 sobre 8 individuos aquí. 5 que son estrellas y 3 que son estos soles, ¿no? Entonces hay 8 individuos en este cuadrante. Por lo tanto, las estrellas están en un 62,5%, ¿no?, de abundancia relativa. Los soles están en una abundancia relativa bastante menor, que es 37,5%, ¿no? Esto es interesante porque uno lo puede hacer con muchas especies y ver cuál es entonces la abundancia. En un territorio uno puede medir eh, distintos niveles de diversidad biológica. Hay una que es la diversidad alfa, que es diversidad dentro de una comunidad como la que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y aquí en esta gráfica, ¿no es cierto?, están ejemplificados distintos con punteos rojos, ¿no es cierto?, distintos tipos de diversidad. La diversidad alfa es diversidad dentro de una comunidad. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la montaña preandina, podemos entonces calcular la alfa en ese tipo de bioma, ¿no?, de territorio. Podemos medirla también aquí en Las Vegas, que están más abajo, ¿no? Ahí podríamos medir también alfa. Y después podríamos medir alfa en distintas comunidades que te interesan, ¿no? La diversidad beta es diversidad entre comunidades. Cambios de diversidad a través de una gradiente ambiental para estudiar la heterogeneidad del paisaje. La beta es cuando yo la mido no solo en una comunidad, sino que en varias comunidades. Y la gamma es una mayor escala a nivel de paisaje, combina alfa y beta, ¿no? Es como a nivel de toda una región, ¿no? No solo la cordillera, el valle, la costa, no, es toda la región, ¿no? Entonces son complejidades diferentes. Bueno, los datos para el diseño del polígono, para el registro de biodiversidad alfa, es primero reconocer caminando el área de prospección.
cuando estemos allá arriba en Hierba Loca, vamos a mirar el paisaje y vamos a definir dónde queremos medir alguna cosa. Y para eso tenemos que recorrer un poco al comienzo eso. Después tenemos que seleccionar, ¿no es cierto?, un sector del área de prospección para hacer los transectos que me permitan medir. Primero, entonces, hacer un polígono, rayar un polígono en un croquis y después hacer transectos dentro del polígono. Primero, entonces, el área de prospección que va a ser el polígono y dentro del polígono hacer los transectos para medir. Marcar y medir un transecto representativo del bioma a registrar. Lo tengo que marcar, porque yo voy a andar recorriendo, moviéndome por el territorio, entonces tengo que saber dónde está el ángulo, el vértice del polígono. Y eso lo puedo hacer mediante cinta, mediante papeles, mediante banderolas, banderillas, etc., ¿no? Después tengo que marcar y medir un transecto representativo del bioma a registrar. Tengo que tratar de incluir la mayor diversidad posible dentro de mi transecto. Tengo que tratar de incorporar dentro de mi transecto la diversidad que se ve dentro del polígono. O lo otro es que yo segmente el polígono en distintas zonas. La zona de pradera, la zona de quebrada, la zona de bosque, y en cada uno de esos lugares yo haga un conteo. ¿Ah? Entonces yo lo que hice ahí fue segmentar el polígono, estratificar el polígono, ¿no? Tengo que anotar que hacer registros de fauna mediante caminata, registro, por cierto, directo y registros indirectos con las técnicas, con la forma como lo expliqué, digamos, en las diapositivas anteriores. Después tengo que ir anotando los hallazgos de especies. Esta pluma, por ejemplo, será de tal ave. Este huevo, este nido, ¿no? En cada uno de esos lugares tengo que hacer un punto GPS, porque significa que en ese lugar estuvo un ejemplar de tal especie. Si hay un nido y yo reconozco de qué especie es el nido, lo mismo. Si hay huella, si hay feca, si yo vi al ejemplar, si yo escuché su canto. Registrar puntos GPS en cada hallazgo. Fotografiar los registros también sirve muchísimo porque uno a veces no conoce los ejemplares, pero los puede mirar en alguna guía especializada sobre eso. ¿Ah? ¿Cómo marcar? ¿Cómo medir? Marcar con cintas de papel muy visibles amarradas a los arbustos en los vértices para verlas de lejos y no salirme del área de conteo. ¿Ah? Medir con cordel de 20 metros, medidas previamente con 1 metro. Yo puedo comprar un manojo de pitillas de plástico y medir, ¿no es cierto?, la pitilla cada metro, y voy armando entonces una pitilla que está marcada por cada metro, y llevar una de 20 metros para medir en el terreno con esa pitilla. 20 metros para allá, después 20 metros más, ya llevo 40, porque los transectos seguramente van a ser de más de 100 metros de ancho y más de 100 metros de largo, ¿no? Hay algunos equipos de investigación y algunas personas que tienen unos carreteles con wincha que vienen marcados los metros. Ya, eso es una inversión interesante, pero cuando uno ya tiene un equipo armado de trabajo. En la foto, siempre usar alguna pequeña regla o alguna cosa que tenga dimensiones definidas para poder comparar el tamaño, ¿no es cierto?, de lo que estoy mirando, ¿no? Los tipos de registro
La presencia directa de ejemplares, la presencia indirecta a través de cantos, fecas, agrópilas, plumas, pelos, madrigueras, qué sé yo. Registrar especie y cantidad de avistamientos en el polígono. Si no se sabe el nombre común o científico del animal, consignar algo parecido a el pájaro parecido a una dibucaba. Si se tomó una foto con esa foto, entonces después ir a una guía de pájaro y entonces identificarlo. Bueno, les comentamos que el equipamiento para el santuario, pantalón largo de trekking, delgado, cortaviento, merienda a mediodía, agua suficiente, bloqueador solar, gorro, celular o cámara fotográfica. La comida comunitaria, ¿no es cierto? Hay que pensar como son 2 días los que van a ir ustedes, yo voy a ir solo un día, que es el día viernes. Desayuno, ¿no es cierto? Merienda y cena, digamos, para un día. Bueno, ustedes están a cargo de organizar eso y tienen que apoyarse entre todas ustedes, no le pueden dejar solo la pega a los directivos de Acovici, ¿no? Acondicionamiento físico, porque si no, al final los directivos terminan muy agotados y dicen, pucha, a mí me encanta hacer todo esto, pero trabajo tanto y no tengo mucha ayuda. La verdad es que no es bueno hacer eso. ¿Ah? Bueno, y esta clase ha terminado en su primera parte, ¿no? Siendo las 16:18, ¿no? Esta foto de esta foca que está bostezando y como que se está riendo, ¿no? Es como muy rara, digamos, ¿no? Bueno, les propongo que paremos un poco, ¿no es cierto? ¿Les parece que paremos unos 10 minutos? Son las 16:18, a las 4:30 retomemos la segunda parte en que ya vamos a pensar cómo sistematizar la información que va saliendo de mirar y medir en el terreno. Sí, perfecto. Gracias, profe, por la primera parte. Ahora sí parece. Ya, Sí, ahí, ahora sí. Gracias, gracias, gracias. ya. Bueno, vamos a continuar entonces con el logo nuevo de Acovici. ¿Ah? Vamos entonces a la segunda parte de esta conversación en que voy a explicar cómo traspasar los datos desde lo que estamos viendo en el territorio, en el polígono, a una planilla y cosas así para calcular el índice de Shannon-Wiener, que es un índice que nos muestra la diversidad biológica en el polígono donde nosotros hemos contabilizado y hemos registrado animales. ¿Cuál es la utilidad del índice de Shannon-Wiener? Es un índice de diversidad y equidad. Estas dos palabras son interesantes, son importantes, que se utiliza para expresar la uniformidad de los valores de todas las especies de la muestra. Eso no se entiende para nada y tampoco lo voy a explicar mucho porque más adelante vamos a saber de eso. Toma en cuenta la cantidad de especies que existen en la muestra o en el polígono, que hay para cada una de las especies, cantidad relativa de individuos para cada una de las especies. Es decir, contempla la riqueza y la abundancia de las especies. La riqueza tiene que ver con el número de especies y la abundancia tiene que ver a la cantidad de individuos dentro de una especie. Entonces, veamos cómo es este asunto. ¿Mm? El índice tiene una fórmula que es esta que está arriba, donde está con H apóstrofe, igual negativo, mira de negativo, y la sumatoria de PI por logaritmo natural de PI. ¿Ah? Esta es la fórmula, es para que la conozcan, porque la vamos a usar no para despejarla como ecuación, sino más bien para meter los datos en una planilla Excel. ¿Ah? Bueno.
En general, el índice tiene como una banda, ¿no? Una banda en la cual es válido, es correcto. Una diversidad biológica menor de 1,5 es muy mala. Y una diversidad biológica sobre 3,5 es bastante buena. Entonces el índice se mueve entre 1,5 y 3,5. ¿Ya? El índice aumenta a medida que se incrementa la riqueza, es decir, el número de especies, y estas especies tienen números de individuos en el polígono más o menos parecidos. Ahí es cuando el índice se acerca a 3,5, a 2, a 2,5, qué sé yo, ¿no? Entonces va a ser máximo cuando todas las especies estén representadas por un mismo número de individuos. ¿Ah? Vamos a verlo. ¿Mm? Fíjense que estos que están aquí son unos loritos tricahue que viven en Río de los Cipreses. Estos son muy ruidosos, son muy lindos, además. Estuvieron a punto de extinguirse, pero fueron rescatados por la CONAF y hoy día están muy abundantes. Los loritos aprenden a hablar, ¿ah? Dicen cosas, ¿no? Cae huevo. Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos una planilla, ¿no es cierto? Donde tenemos reptiles, la especie, Liodalemus tenuis, pero podemos poner lagartija esbelta, ¿no? ¿Y qué significa que en el transecto vimos dos de estas lagartijas? Pero vimos el queltehue, un queltehue, vimos un chincol, tres chincoles, vimos tricahues, 25 tricahues. Después vimos un aguilucho, cuatro aguiluchos, vimos diucas, cinco, vimos zorroculpeos, dos, y vimos seis curulos. Eso es lo que vimos, digamos, en el polígono. Lo vimos directa o indirectamente. En el caso del queltehue escuchamos el canto. En el caso del aguilucho, ¿no es cierto? Lo vimos pasar justo. En el caso del zorro pulpeo lo vimos por las fecas que encontramos dentro del polígono. Entonces, esta es la cantidad de individuos y de especies. ¿Cuántas especies tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho especies. Entonces, vamos a ir llenando las casillas de este Excel. Acuérdense que la fórmula decía PI, ¿no es cierto? Y después logaritmo natural de PI. Veamos qué pasa, digamos, ¿no? Ah, ya, pues. Entonces, cuando uno dice, mira, hay 48 individuos en este polígono, en este transecto, ¿no es cierto? ¿Qué proporción es el queltehue de los 48? Y es el 0,0208333. ¿Ah? Y los 25 tricahues, pucha, son la mitad de los 48, entonces 0,5 tanto, tanto. A estos números yo le voy a sacar el logaritmo natural. Y entonces aquí van a aparecer las cifras de los logaritmos naturales. Aquí están las cifras del logaritmo natural. Me lo llevó a unos números bastante grandes, ¿no es cierto? Y negativos, ¿no? Y aquí me pide esta otra parte, ¿no es cierto? Multiplicar este número, el PI, por el logaritmo natural del PI. Es decir, este número que está en la segunda columna por este número que está en la tercera columna. Veamos cómo se hace eso. Y entonces al multiplicarlo aquí me queda negativo. Por cierto, porque hay un número que está negativo aquí. Y fíjense que cuando yo sumo todos estos números negativos para abajo, me da este negativo que está acá, ¿ah? 1,56. Pero la fórmula, y aquí me voy a devolver para atrás para volverle a mostrar la fórmula a ustedes, ¿ya? ¿No? Me pone un negativo, digamos, aquí.
Y eso es para que todas las cifras se transformen en positivo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Aquí está en positivo porque, ¿no es cierto?, me puso un negativo antes. Esto significa que el índice de Shannon-Wiener de este transecto, de este polígono donde se registraron estas especies en las proporciones que están en el PI, ¿no es cierto? El índice es de 1,56. ¿Será un índice rico o será un índice bajo? Acuérdense que el índice de Shannon va entre 1,5, ¿no es cierto?, y 3,5. El 3,5 es cuando la diversidad es máxima y el 1,5 es cuando es menos. Entonces, en este caso tenemos una diversidad biológica bastante pequeña, ¿no es cierto? Hay zonas del país, hay zonas de la cordillera, hay zonas del mar, zonas de los parques nacionales, en que algunas tienen una diversidad alta y otras tienen diversidades bajas. Y eso no significa que sean anormales. El índice nos dice simplemente esta es la diversidad calculada. Si uno va a la Amazonía y hace este conteo, el índice de Shannon-Wiener va a estar cerca de 3,5, porque allá hay mucha más diversidad, ¿no? Más animales, más plantas, más reptiles, más de todo, digamos, porque los ambientes tropicales son los ambientes más ricos en diversidad biológica de la Tierra. Entonces, esto es lo que nos pasa, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver en este ejercicio 2, donde hicimos este conteo y tenemos, fíjate, ¿no es cierto?, todas estas especies que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 especies tenemos. Y fíjense que en total, digamos, ¿no es cierto?, hay algunas que están representadas por un individuo, el Queltehue, por ejemplo, pero en este caso, que fue en una isla, este ejemplo, tenemos 300 lobos marinos. Chuta, 300. Imagínense cuán distorsionada está entonces la realidad dentro de este polígono. ¿Ah? Pero están todas las que tienen que estar. Entonces, si uno suma las especies, los individuos de las especies, llega a que tenemos 403. ¿Qué significan los lobos marinos dentro de los 403? Significa que son cerca de los 3/4 son lobos marinos. Y los otros son pequeñitos. Bueno, le voy a calcular el logaritmo natural a PI, que es esta columna que estoy mostrando acá. Luego, aquí está calculado el logaritmo, que está en negativo, ¿no? Y ahora me pide multiplicar PI, la segunda columna, por la tercera columna, que es lo que vamos a hacer acá, ¿no es cierto? Y me sale todos estos números de la última columna y está en menos 1,2, pero como tengo que poner un negativo antes, me dice 1,2. Es decir, a pesar que tiene más especies que el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, que tenía una diversidad biológica de 1,56, esta, teniendo más especies, ¿no es cierto?, tiene una más baja diversidad. ¿Qué explica esto? La explica la de enorme distorsión que produce en el conteo los lobos marinos. Acuérdense que el índice mide, ¿no es cierto?, la diversidad y también la equidad, es decir, si las especies están en abundancia relativamente parejas o no. ¿Ah? Entonces, este es el índice que vamos a tener que calcular con los datos que saquemos en Yerba Loca, ¿no? Este es el índice de Shannon-Wiener, que es uno de los mejores índices para medir la diversidad biológica
alfa, ¿no es cierto?, en un territorio. Con la experiencia, ¿no es cierto?, se va mejorando esto, uno ve más especies, ve más individuos, etcétera. Bueno, lo que les comentaba, nuestro resultado fue 1,208, ¿no es cierto? Hay pocas especies que concentran un mayor número de individuos en la isla. Esta es la isla Chañaral de Aceituno, ¿no? Los lobos son el 74% del total. No hay equidad en el número de individuos por especie. Si se observara un mayor número de especies, el valor medido por este método reflejaría un aumento de la diversidad encontrada y sería mayor mientras más equidad haya en el número de individuos contabilizados. Entonces, lo que quiero decirles es que el método pondera bien la abundancia y la riqueza, ¿no? Y que nos dice, mira, si tu territorio está en los 2,5, quiere decir que tienes una muy buena diversidad biológica en los climas templados, como es el caso de Santiago, como es el caso de Chile, que no nos caracterizamos por tener enorme diversidad biológica, sino más bien diversidades medianas abajo, pero con una gran cosa que tenemos muchos endemismos, ¿no? Muchos endemismos. Entonces, eso es interesante, digamos, en el caso de nosotros como país. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles en términos teóricos hoy día para tener ya una idea de cómo trabajar en terreno y no tener que hablar mucho ni cansarme mucho allá en hierba loca. Si que dejo quita la presentación para que podamos conversar un poquito al final que eh, me interesa un poco eso, ¿no? Gracias. Eh, bueno, eso es lo que yo quería comentarles, ¿no es cierto? Decirle y aportarle. No sé si ustedes tienen preguntas, Anita, Carla, Catalina, Pinilla. ¿Ah? No, fui claro, quedaron con algunas ideas claras. No digo todas porque uno va aprendiendo de a poco, ¿no? Ujú. Ah, perfecto, muy bien. Oye, voy a estar muy encantado de poder conocerlas y conversar en el terreno y eso, porque es interesante eso, ¿no? Ah, tenemos a Santiago y a Cristian. Muy bien, perfecto. Ya, pues entonces nos vamos a ver. Muchas gracias a Josefa por el trabajo, Josefa, de organizar y de poner Gracias. en función todo esto, ¿no? Que estén todas y todos muy bien y seguimos hablando. ¿Ah? Un Gracias. abrazo. Sí. Siempre muy claras sus clases, muchas gracias. Se agradece el tiempo y la dedicación de hacer los PowerPoints y la Sí, información pero necesaria. ¿sabes qué? Como me encanta trabajar con ustedes, lo hago con mucho gusto, así No, que muchas súper. gracias. Ujú. Estén bien. Chao, Chao. chao, 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 chao.